Bueno, a todos los que están presentes y a los que nos están viendo en línea, bienvenidos esta mañana. Gracias por acompañarnos. Estamos viendo la serie de Jonás. Estamos en la tercera sesión de Jonás y vimos en la primera cómo Dios lo manda, pero bien terco el Señor, decide irse para otro lado, paga un pasaje de barco muy caro para tratar de escapar de la presencia de Dios. Sin embargo, Dios lo encuentra ahí donde está. El problema fue que él no solamente puso en riesgo su vida, pero puso en riesgo la vida de toda la tripulación del barco y también puso en riesgo la salvación de la gente de Nínive. El Señor se encuentra con él mientras él está en el vientre de un pez. Dicen por ahí que es una ballena, probablemente no me voy a meter en esa discusión que tiene cero sentido. Pero lo único que sí sé es que está en el vientre de un pez con todo el mal olor y todo, y ahí se encuentra con Dios y Dios lo vuelve a mandar. Él se arrepiente, vimos la semana pasada la oración de Jonás y el Señor hace que el pez vomite a Jonás en la orilla de la playa. Y mientras está en la orilla de la playa, Dios le vuelve a decir, que es nuestra serie de hoy, Jonás, ve a Nínive. Si me acompaña a Jonás 3, versículos 1 al 10, dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Señor, te damos muchas gracias esta mañana. Gracias Dios porque tú eres un Dios maravilloso, tú eres un Dios misericordioso. Gracias Señor porque tú eres un Dios de segundas oportunidades. Esta mañana te pido Señor que tu palabra venga a nuestros corazones y caiga en nuestros corazones como semilla en tierra fértil para que germine, que crezca, que florezca, pero más importante que fructifique al 100%. En el nombre de Jesús. Amén. Nínive era una ciudad extremadamente perversa. Era una ciudad que se le conocía como la ciudad sangrienta o sanguinaria. Era gente que cometía mal a manos llenas, era gente que torturaba, que desmembraba a sus víctimas, era gente que simple y sencillamente vivía todo lo contrario a lo que la palabra de Dios especifica. Dios lo envió a predicarle a este pueblo. Dios le dijo a Jonás, quiero que vayas y les hables de mí, diles que voy a destruir la ciudad si ellos no se arrepienten. Esta vez, después de haber vivido Jonás toda la peste y toda la molestia está en el vientre de un pez, decidió ir. Y dice la palabra de Dios que fue a la ciudad y entró a la ciudad, y dentro del primer día que estuvo caminando por la ciudad, les dijo a la gente que Dios iba a traer juicio sobre la tierra dentro de 45 días. 40 días. Y la gente empezó a creer. Vemos el contraste que con Jonás. Lo primero que hizo fue desobedecer. Y Jonás trajo juicio sobre él mismo por desobedecerle a Dios. Pero cuando Dios le da una segunda oportunidad y después de que el pez lo traga, lo manda a regresar a la tierra, esta vez Jonás se quedó pensando mejor. Tuvo 3 días para decidir si iba a obedecer a Dios esta vez o no.
Que le voy a decir una cosa, Dios no se queda con el golpe. Si usted no obedece, el Señor va a llamar su atención. Si sigue sin obedecer, el Señor probablemente va a mandar a alguien más porque no se va a quedar con las ganas. Si Dios quiere salvar a alguien, lo va a salvar. Esté usted o no esté usted, el problema es que de usted va a ser demandada la salvación de esa persona si usted no obedece. Y no son palabras mías, está en la palabra de Dios. Dios nos da segundas oportunidades. Y así como nos dio una segunda oportunidad al nacer de nuevo, también cuando a veces la regamos, porque la vamos a regar, nos va a dar segundas oportunidades como a Jonás. Y vamos a entrar en el tema. El Señor le dio palabra a Jonás por la segunda vez. Le dijo, levántate, ve a Nínive, proclama en ella el mensaje que yo te diré. Fíjese algo bien interesante aquí. Toda la gente que viene del pasado, del Antiguo Testamento, toda la gente que utilizó Dios, en algún momento hubo algunos que ni siquiera les dijo qué iba a pasar con sus vidas, no les dijo qué iba a hacer con ellos, simplemente los manda como lo hizo con Abraham. La diferencia es que entre Jonás y Abraham, a Jonás le costó un tropezón y una muy buen chichón, decimos en México. Y por el otro lado, Abraham obedeció ciegamente y Abraham se la aplicó varias veces. Primero le dice, levántate, sal de tu tierra, sal de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Y le dice, ¿a dónde voy, Señor? Tú síguele, tú camínale. Ahorita, cuando llegue este aviso. Y lo pone en camino. Y después, mientras está en camino, llega a la tierra de Canaán y después establece ahí su campamento. Y mientras está ahí, le dice, te voy a dar un hijo que va a ser tu hijo propio. Y Abraham le cree a Dios, aunque de repente se le bota la canica y empieza a tratar de ayudarle a Dios. Y Sara se desespera, le dice, aquí está mi sierva, haz con ella como tú quieras, nos va a dar un hijo. Pero Dios le había prometido a Abraham que iba a ser un hijo suyo y de Sara, no suyo y de Agar. Así que llegado el tiempo, se embaraza Sara y ya estaba grande. Yo no sé a qué edad ustedes han tenido embarazos, señoras, pero Sara tenía casi 100 años. Estaba grande la señora. Por eso cuando le da la palabra a Abraham, se rió ella en su interior porque como una mujer de mi edad va a poder. Y el Señor dijo, ¿crees que no puedo? Déjame te enseño cómo sí se puede. Y después de eso, tiene él a Isaac entre sus brazos y Dios le dice, ve y entrégamelo en holocausto. El hijo que había esperado, el hijo de la promesa. Hace lo mismo, o de alguna manera algo muy similar con Jonás. Porque le dice, tú vas a entrar a la ciudad y te voy a dar el mensaje que les vas a dar. Dios no le preparó un speech. No se fue como el secretario de prensa del presidente con un montón de papel enfrente para leer enfrente de la gente. Él fue a la ciudad sin saber qué decir. Sin embargo, mientras estaba ahí en la ciudad, Dios le habló. Y mientras estaba ahí en la ciudad, él recibió la palabra y les dijo, dentro de 40 días va a venir juicio sobre esta ciudad y Dios va a acabar con ella. Y ahí entonces fue donde se empezó a desarrollar la historia. El Señor en este caso confirmó a Jonás, confirmó su llamado. Le dijo, vas a ir, quieras o no, vas a ir. Y afortunadamente entendió esta segunda vez. A veces pensamos nosotros que sabemos más que Dios y esto nos va a llevar a rebelarnos contra Dios. Yo voy a platicar una historia muy rápida. Hace algunas lunas, por ahí del 2007, yo estaba envuelto en una situación muy difícil espiritual y financieramente, e incluso mi relación con mi familia estaba muy quebrada. Y en medio de todo eso, se abrió una oportunidad para que yo fuera a una base de misiones a trabajar. Mientras estuve ahí, conocí a mi esposa. El Señor tenía todo bien planeado porque yo andaba de necio, quién sabe por dónde. Y él sabía, no, este no lo va a hacer por sí mismo, así que le voy a tener que dar un buen empujón. Y me lo dio. Cuando llegué a la base de misiones, yo le dije al Señor, ¿sabes qué? Soy tuyo, no quiero saber nada más de ninguna otra cosa, haz conmigo lo que quieras. Y cambió mi vida radicalmente de ser un muchacho que estaba
completamente fuera de mí, estaba haciendo toda la rebeldía que podía hacer. De repente empecé a orar todos los días, más que una vez al día, y me comprometí con Dios a tener un plan de lectura bíblica y lo empecé a seguir al pie de la letra. Y no solamente eso, pero Dios me dio a un pequeño muchachillo de unos 6, 7 años tenía este muchacho, 8 años, y yo le llamaba mi hijo adoptivo. No fue oficialmente mi hijo adoptivo porque él tenía su propia mamá que trabajaba ahí, él tenía su papá. Pero vamos a decir que yo fui su mentor y estuve ayudándole y eso me abrió a mí completamente mi horizonte. De ser centrado en mí nada más, empecé a dar todo lo que yo tenía hacia alguien más. Y empecé a derramar mi conocimiento sobre él y empecé a ayudarle y empecé a hacerlo crecer, pero la historia no va ahí, sino que conocí a mi esposa y empecé a orar. Le dije, Señor, pues yo ya me quiero casar. Quiero sentar cabeza porque yo sé que ya necesito acomodarme en un lugar. Ya tenía 20 y tantos años, no voy a decir cuántos. Y todavía vivía en casa con papá y mamá y mi vida era un desastre. Y llegó el momento en que le dije, Señor, si ella es, muéstramelo. Y en algún momento, por ahí del mes de enero, principios, estaba yo haciendo fila para el café de olla y el pan típico de la mañana ahí en Oaxaca. Usted bien sabe cómo se sirve el café y el pan ahí. Estaba haciendo fila para recoger mi café de olla y mi pan y suena mi teléfono celular, lo cual era absoluta y totalmente extraño porque no había señal de celular en ese punto de la base, solamente en la oficina. Y eso porque la oficina tenía una antena. Estoy haciendo cola, suena mi teléfono y contesto mi teléfono y me dice mi mamá, ¿cómo estás, hijo? Le digo, muy bien. ¿Está todo bien? ¿Todo bien? Me dice, no sé qué estás orando, pero el Señor te dice que sí. Y yo me quedé, a ver, espérame, creo que se cortó un poquito el audio, ¿puedes repetirlo? Y me dice, no sé por qué estás orando, pero el Señor dice que sí. Me dijo que te hablara y te dijera que sí. Ahora me vas a tener que decir por qué estabas orando. Y le dije, ¿te acuerdas de la foto que tomó papá, aquella cándida de esa muchachita güera ahí dentro del salón de juntas? Me dice, sí. Le pregunté a Dios si ella es la esposa que tiene para mí y a través de ti me acaba de contestar que sí. Así que a partir de ese momento empecé yo a acomodar mi vida de manera que cupiera a ella. No fue difícil, estaba más chaparrita y más delgadita. Y empecé a platicar con ella y me dice, bueno, espérate a que Dios me lo confirme a mí también, porque no es nada más de allá para acá, es también de aquí para allá, ¿no? Y ella tomó un poquito más de tiempo, pero el Señor lo confirmó también y entonces empezamos a formalizar la relación, hablamos con mis papás, hablamos con los de ella, todo el mundo estaba contento, pero cuando hablamos con los líderes fue un problema. Y una de las cosas que escuchamos repetidamente ella y yo es que Dios no nos hablaba a nosotros, que Dios solamente le hablaba a ellos. Lo cual usted y yo sabemos que no es necesariamente correcto. En este caso, estamos viendo lo que estaba pensando Jonás. Porque Jonás pensó que él sabía mejor que Dios y Jonás pensó que si esa gente de Nínive era tan mala, ¿por qué Dios tenía que tener misericordia de ellos? Ellos merecían el castigo. Así que Jonás decidió no ir la primera vez. Y he ahí el castigo, pero el juicio de Dios para traerlo de regreso y lo vuelve a poner una nueva oportunidad para cumplir su llamado. Usted dice, hermano, nos trajiste toda la historia romántica para acá. Sí, porque lo que quería ilustrar es una persona que lleva mucho tiempo a lo mejor en el evangelio puede llegar a pensar que sabe más que Dios y que puede cumplir mejor el propósito de Dios según su voluntad y no la voluntad de Dios. Y eso fue lo que pasó precisamente con el famoso profeta pródigo, así le llaman a Jonás, el profeta pródigo o el profeta necio. Dios quería mostrar misericordia a esa gente que era tan perdida y estaba tan mal, y esto lo único que hace es confirmar ese deseo de parte de Dios. Dios quería sacarlos de ahí, Dios quería sacarlos de su necedad y de su maldad, y persiste en ese llamado. Y sabe que cuando Dios nos llama a usted y a mí, Él persiste en el llamado. Él no se queda con las ganas. Él va a seguir insistiendo hasta que usted cumpla el llamado o usted abierta y totalmente le diga no. Y aún así va a seguir insistiendo. Porque sabe que cada vez que Dios dice algo y usted dice no, Dios siempre contesta, ¿por qué no? Y entonces a Dios le gusta hacer que pasen las cosas.
Así que Dios va a persistir en el llamado de usted. Él no se rinde, Él no desiste. Su amor por usted es tan grande que Él va a seguir insistiendo hasta que usted diga que sí. Y usted dice, híjole. Ni siquiera la desobediencia del ser humano puede hacer que el amor de Dios desista. Ni siquiera nuestra desobediencia. El amor de Dios va a seguir y va a estar ahí. El amor de Dios es como un río que erosiona las rocas para abrirse paso. Le voy a platicar una historia. Hace unos años, para los 15 años de mi hermana, decidimos tomar un viaje que nos llevó a varias partes en el norte de los Estados Unidos. Uno de ellos fue en el lago Erie. Hay una pequeña isla que se llama Kelly Island. Una de las cosas más impactantes que he visto en mi vida es precisamente el escenario desde esa isla, porque en esa isla tiene una sección donde usted puede ver un cañón que se formó completamente natural por los glaciares que se derritieron. Si usted sabe que es un glaciar, son enormes pedazos de hielo que estaban en esa zona norte, en ese lago en particular, y con el paso del tiempo, conforme se fueron derritiendo, iban avanzando, iban rompiendo y erosionando todas las rocas alrededor, y usted puede ver perfectamente bien todas las capas de roca que hay ahí. Y le pongo este ejemplo porque así como esos pedazos enormes de hielo avanzaron y así como el agua puede erosionar, el Gran Cañón en Arizona no era así. El agua lo hizo. Y si usted pone un riachuelo corriendo, es más, véalo desde los gutters de su casa, como donde baja el agua va abriéndose camino y va erosionando. Así es el amor de Dios. Se va a abrir paso. De hecho, hay un dicho en México, me lo enseñó mi papá, que dice, el agua siempre reconoce su cauce. No importa cuánto desvíes un río, va a buscar regresar a su banco original. Ese es el amor de Dios, es una representación perfecta, porque no importa dónde corras, no importa lo que hagas, no importa cuántas veces te trates de esconder de Él, siempre te va a alcanzar. Es así de fácil. El amor de Dios fluye siempre hacia nosotros. Y el amor de Dios siempre restaura y siempre quita lo que no le sirve a Dios ni a nosotros. Le voy a dar el ejemplo típico, el rey David. Si leemos nosotros la historia de Reyes y de Crónicas, específicamente en Primera de Reyes 11, está hablando de Salomón y dice que Salomón, a pesar de su fama y su riqueza, fue el hombre más sabio del mundo, que un hombre tan sabio que nunca existió otro como él ni jamás existirá, y fueron las palabras de Dios en su promesa. Él tuvo 700 esposas, 300 concubinas. Yo no sé, no me pregunte, hermano, no me voy a meter en ese tema. Tenía 700 esposas, 300 concubinas o al revés. La cuestión está en que este hombre tenía muchas mujeres y por eso las mujeres lo llevaron a adorar a Baal y a Astarot y todas estas cosas raras. Y la palabra dice que Salomón, a pesar de haber construido el templo de Dios y de haber hecho todas estas cosas y de haber conquistado todo esto, dice que no fue recto ni hizo las cosas buenas a los ojos de Dios como lo hizo David su padre. ¿Y sabe qué? David fue un hombre que cometió errores serios, bastante serios. El primero fue un hombre que como rey, en un punto de su vida, fue un rey bastante negligente. Porque dice justamente en esa parte de la palabra, en la primavera, cuando los reyes salen a la guerra, David estaba tirando la flojera en su casa y después del lunch se levantó y caminó por el terrado. Y mientras estaba allí, vio hacia la casa de otra mujer que no era la suya y vio que se estaba bañando y la mandó traer. Y hasta dicen por ahí los eruditos estudiosos de la palabra que se forzó en ella. Hubo violación. Yo no sé qué tanto fue o qué tanto no fue, porque no está en la palabra de Dios, solamente es una suposición, pero termina embarazando a la mujer y cuando se entera, porque ella le manda a decir, ¿qué crees? Me salió el muñequito de la rosca. Entonces David manda a traer al esposo de ella y mientras lo manda a traer, él lo trata de emborrachar, lo trata de hacer regresar. No se le olvide que este hombre era uno de los principales guerreros de David. Estaba en su guardia personal.
de David. Así de bueno era y así de leal y responsable era ese hombre. Y dentro de esa responsabilidad y lealtad decide quedarse a dormir en el cuartel, en el castillo, en la residencia del rey, para proteger al rey, en lugar de regresar con su esposa. Sus palabras literalmente fueron: mis compañeros están allá dándose, ¿por qué voy a ir yo a descansar en mi cama y a dormir con mi esposa mientras ellos están afuera tirados bajo el frío de la noche o el calor de la noche, bajo las estrellas? Se da cuenta David que no puede deshacerse del problema, así que lo manda a matar. Segundo error. Despedazó a una familia entera. Y después de eso, censó al pueblo y fue. ¿Por qué David se conoce como el hombre conforme al corazón de Dios cuando fue tan malo? ¿Quieres saber cuál es la respuesta correcta? Porque David se arrepintió de sus pecados, pero él siguió el modelo de arrepentimiento genuino. Jamás volvió a cometer el mismo pecado. Jamás. ¿A lo que voy con todo esto? A pesar de que David pecó, Dios lo perdonó. Y no solamente lo perdonó, pero todavía siguió quedando en la clasificación como el hombre conforme al corazón de Dios. Así que no importa qué tan duro es el pecado que usted haya cometido. Yo no sé cuál es su problema, yo no sé cuál es su pecado, yo no sé cuál es su pasado. ¿Conozco el de alguno de ustedes? Y como lo he dicho antes, yo no soy juez, lo único que hago es que celebro las victorias que usted ha ganado, junto con usted. Lo único que le puedo decir es que no importa qué tan fuerte haya sido su pasado, Dios está dispuesto a perdonarlo hoy. Alguien me dijo una vez: pero es que yo no puedo orar, no tengo cara para orar porque he sido tan malo. Mi respuesta fue: no hay nadie que haya sido tan malo. Jesús perdonó a los mismos que lo estaban crucificando, que lo estaban latigando, que lo estaban poniendo la corona de espinas. Aún en sus últimas palabras, su deseo fue: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué no perdonaría a alguien que cometió X pecado o Y pecado? No voy a ponerle ninguna etiqueta porque todos, desde la mentira más pequeña hasta la inmoralidad más grande, es pecado. Dios está listo para perdonar. La palabra de Dios simple y sencillamente viene a causar salvación en la vida de la gente. Hay algo que me impresiona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se queda callado. Cuando uno comete un error, viene y te lo dice: hey, la regaste, vamos a levantarnos. Y siempre lo saca uno. De una forma o de otra nos va a mandar a alguien, nos va a mandar a la palabra de Dios, nos va a mandar a una situación que nos va a ayudar a salir del problema. Jonás 3, versículos 3 al 9. Dice: se levantó Jonás, fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, se vistieron de cilicia desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Jonás escuchó a Dios, y así como Abraham creyó a Dios, y dice la palabra que le fue contado por justicia, así Jonás hizo lo que Dios le dijo, y el resultado de esa visita a Nínive fue que empezó el mensaje a penetrar en la vida y en los corazones de la gente al punto de traer convicción, y que la gente empezó a decir: la regamos. Y empezaron entonces a cambiar su forma de vivir. Dice que proclamaron ayuno, se vistieron de ropas ásperas. Por cierto, cuando hablamos de ropa áspera, aquí hay un punto bien interesante, porque cuando dice que se vistan de cilicio, se viste de ropa áspera. Usted puede imaginar, todos conocemos la famosa, conocido como la riata, ¿no? Que es un pedazo de mecate que es muy fibroso. Si usted lo agarra con las manos puede sentir hasta comezón en él. El cilicio era muy similar a eso. Es una ropa incómoda.
Es una ropa que hace que la persona no se sienta cómoda vistiendo. Es una forma de humillarse a uno mismo. Es una forma de traerse a uno a una posición en la que se siente incómodo y está tratando de mostrarlo a la gente, y no solamente mostrarlo a la gente, pero está tratando de él mismo decirle a Dios: hey, me rindo a ti, me humillo a ti. El mensaje de Dios penetra en la vida de la gente, dice Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. La palabra de Dios jamás regresa vacía. Y dice la palabra de Dios también en Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El mensaje de salvación inmediatamente afecta la vida de la persona. Usted dice: pero ¿por qué hay gente a la que le he predicado por años, pastor, y no pasa nada? Hermano, Dios tiene su tiempo. ¿Y sabe qué? La palabra de Dios jamás regresa vacía. Usted siembra la semilla y en algún momento esa semilla va a crecer en el corazón de la persona. Le puedo platicar la historia de aquel pastor que estuvo orando por un amigo de él constantemente, años y años y años. Y cuando murió este pastor, al día de su funeral, su amigo se convirtió a Cristo. La palabra de Dios jamás regresa vacía. Y en este caso pasó con los ninivitas. Estuvieron completamente abiertos a recibir la palabra de Dios, se arrepintieron, cambiaron de sus malos caminos, se convirtieron, de sus malos caminos. Y entonces cuando Dios ve que ellos están completamente humillados, que ellos están completamente arrepentidos, Él desiste de mandar el juicio sobre ellos. Dice que el Señor vio lo que hicieron y entonces cambió de idea. Fíjense que cuando dice en estos versículos, en estos 6 versículos, que los ninivitas se vistieron de cilicio, no nada más fueron los ninivitas, también fue el rey. Y el rey proclamó que todo el mundo entrara en ayuno forzoso por 3 días. Simple y sencillamente, el mensaje de salvación que mandó Jonás, o el mensaje de juicio, causó que la gente automáticamente o inmediatamente cambiara su manera de pensar y cambiara su comportamiento. Y aquí es justamente donde habla, o donde podemos ver la conexión a Crónicas, segunda de Crónicas. Usted va a decir: pero pastor, eso es referente al templo y es referente al pueblo de Dios. Es una promesa que Dios dio, y si Dios quería salvar a los ninivitas en medio del Antiguo Testamento, Dios aplicó esta promesa a ellos, porque dice que si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaran mi rostro y se convirtiesen de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El Señor cumplió esa promesa para esa gente. Ellos invocaron el nombre de Dios, se arrepintieron, se humillaron, y vino entonces el perdón. Si vemos el hebreo antiguo, la original versión del Antiguo Testamento que escribió Jonás, el mensaje que Jonás entregó fueron 5 palabras. No necesitó ser una prédica elocuente, no necesitó ser alguien con mucha inteligencia o con mucho conocimiento de la palabra. Jonás entregó un mensaje de 5 palabras, y cuando terminó, toda esa ciudad se convirtió al Señor. Eso nos quiere decir que usted no necesita saberse la Biblia de memoria, que usted no necesita ser el mejor predicador del mundo o el mejor evangelista. Con unas cuantas palabras inspiradas por el Espíritu Santo, usted puede ayudar a convertirse a toda la casa de la familia que usted ha estado predicando, a todos sus vecinos, a sus compañeros de trabajo. Y créanme que hay compañeros de trabajo que son absolutamente difíciles. Así que si usted quiere causar impacto en el corazón de alguien, no necesita ser elocuente. No necesita, iba a decir algo que no debo decir. Es cuestión política, pero no puedo hacer burla desde el púlpito. No necesita usted ser el mejor orador del mundo. No necesita usted predicarle a la gente 3 veces al día. Un mensaje dirigido por el Espíritu Santo es suficiente para que usted pueda hacer la diferencia entre la salvación y la perdición de una persona.
Solamente un amén, nadie más está convencido. No necesita usted saberse la Biblia de memoria. Un mensaje inspirado por el Espíritu Santo puede ser la diferencia entre la salvación y la perdición de una persona. Se escuchan más convencidos ahora sí. Todavía faltan algunos. Voy a dejar que se marine un poquito ya el mensaje en ustedes. Cuando una persona está genuinamente arrepentida, Dios perdona sus pecados. El arrepentimiento, usted lo puede ver como un niño chiquito. Le pega a Juanito a Pedrito y le dice, Juanito, pídele perdón a Pedrito, y voltea y dice, perdón. Eso no es arrepentimiento genuino, ¿está de acuerdo? Por dentro está pensando, voy a decir, perdóname, pero ahorita me voy a voltear con el bate y le voy a dar otro por andar de chismoso. Dice la palabra de Dios, sobre todo cuando analizamos el griego, que es justamente el lenguaje en el que se escribió el Nuevo Testamento, que cuando una persona se arrepiente, arrepentirse significa darse la vuelta y caminar en sentido opuesto a lo que venía caminando. Eso es arrepentimiento. Cuando usted dice, Señor, perdóname porque le mentí al policía, hermano, no vuelva a pasar el límite de velocidad y si lo para, no le vuelva a mentir al policía. Eso es arrepentirse, realmente es hacer un cambio de comportamiento en su vida. Y cuando uno hace un cambio genuino de comportamiento en su vida, Dios perdona los pecados. Dice el versículo 10 de Jonás 3, y Dios vio lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Cuando nosotros genuinamente nos arrepentimos y nos humillamos delante de Dios, viene perdón. No importa qué tan grande sea nuestro pecado, no importa qué tan difícil sea, no importa qué tan malo haya sido. Cuando nosotros genuinamente nos arrepentimos, podemos causar un impacto enorme en nuestra eternidad y en la eternidad de otras personas. Fíjense lo que había hecho Jonás. Jonás estaba dispuesto a irse en sentido opuesto a lo que Dios le estaba mandando. Eso iba a poner en riesgo su vida y estaba poniendo en riesgo la vida de toda la tripulación del barco en el que estaba. Dios probablemente hubiera mandado a alguien más a Nínive, pero por mientras Jonás se iba a llevar entre las patas, como decimos coloquialmente, a toda la gente que estaba con él en el barco. No solamente arriesgó su vida, pero puso en riesgo la vida de muchas otras personas. Y como vimos en las prédicas anteriores, cuando se dan cuenta los marineros que al tirar a Jonás se calma la tormenta, inmediatamente ellos dieron sacrificios y alabanzas a Dios. Así que el haber cumplido la voluntad de Dios ahí, los estaba salvando a ellos y ellos reconocieron el poder de Dios ante cualquier circunstancia. Dios salvó a Nínive. Y no solamente la salvó, pero el juicio que venía hacia ellos ya no pasó. La semana que entra vamos a ver que le causó mucho desagrado a Jonás el hecho de que no haya muerto la ciudad de Nínive, pero eso solamente ejemplifica cómo algunos cristianos somos tan fanáticos. No quiero usar otra palabra. Algunos cristianos somos muy fanáticos. Bueno, yo no me quiero contar ahí. Algunos cristianos son muy fanáticos y piensan, como decía hace rato, que son mejores que Dios y saben mejor que Dios. Tal vez piensen eso, pero sabemos que no. Vamos a ver la semana que entra qué le pasó a Jonás por pensar que sabía mejor que Dios. Como lo dije antes, no importa qué tan grande haya sido nuestro pecado. Lo que importa es que volvamos a casa. Y hemos escuchado una y otra vez el mensaje del hijo pródigo. Y en ese mensaje del hijo pródigo, el muchacho llega y despilfarra y le dice al papá, dame todo lo que me corresponde, y yo me largo de la casa, y se fue. Despilfarró todo. El papá se pudo haber molestado con él y pudo haber hecho también su berrinche, pero el papá no lo hizo. El papá, de hecho, buscó la manera de encontrarse todavía con su hijo. De hecho, me llama la atención que salía a buscarlo, porque cuando viene el hijo de regreso, el papá está viendo hacia el camino y desde lejos lo ve y corre hacia él.
Y mire, tal vez no sabemos de memoria esa historia del hijo pródigo, pero quiero que usted la abrace porque cada vez que cometemos un error, cualquiera que sea, grande o pequeño, a nuestros ojos, dice que si violamos un precepto de la ley, estamos violando toda la ley. Y es como si fuéramos ese hijo pródigo. Salimos de casa, tratamos de llevarnos todo. Hay una canción que me gusta mucho de Epicentro, de los muchachos de Epicentro, que justamente habla de esta historia. Porque nosotros somos igual, nosotros pensamos que por ser cristianos muchas veces ya somos infalibles. Pero no es así. Cometemos el error y tenemos que regresar y decirle, Señor, perdóname. Pero le tengo noticias, que a pesar de que la regamos y a pesar de que nos desviamos y a pesar de que nos vamos, el amor de Dios jamás cambia por nosotros y está constante y está persistente y va a continuar persistente hasta que nosotros decidamos volver, dice Romanos 8, 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? No. ¿Angustia? Tampoco. ¿Persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si usted no dijo amén a eso, hermano, usted necesita platicar conmigo. Vemos la historia de Jonás y pensamos, ¿este individuo qué? El amor de Dios se extendió no solamente para la ciudad de Nínive, pero para él y para la tripulación del barco que lo cargaba. El amor de Dios se extiende para usted hoy, no importa qué tan lejos esté del camino de Dios. Porque ¿sabe qué? Dios lo quiere alcanzar. De hecho, Dios no quiere que se pierda ninguno de los que Él creó. Ni uno. El ser humano tiene voluntad propia y libre albedrío y desgraciadamente algunos deciden, como decía también uno de los autores del Nuevo Testamento, prefieren la tumba. Pero eso es cosa aparte. Dios extendió su amor para todos y cada uno de aquellos que invocamos su nombre. En esta hora quiero tomar unos minutos para ofrecer a los que nos están viendo en la cámara o están entre nosotros hoy que jamás han dado su vida a Cristo. Jesús está extendiendo sus manos hoy hacia ustedes. Jesús los quiere salvar esta mañana. Jesús quiere decir, vengan hijos míos, los quiere como aquel hijo pródigo abrazar, cambiar su vestido, poner zapatos nuevos, anillo en sus manos. Y dice la palabra que incluso quiere hasta hacer una fiesta para ustedes. Si usted está presente con nosotros, ¿por qué no nos ponemos de pie por unos minutos? Si usted no ha tomado sus elementos para la cena del Señor, tómelos, está el platito aquí afuera del salón. Pero me gustaría que todo mundo prepare su tiempo para la cena del Señor hoy. Yo sé, para los que nos están viendo en línea, no lo anuncié esta vez. Por más que estaba pensando en ponerlo, se me fue completamente. Pero si usted tiene jugo de uva, si usted tiene un pedazo de pan, tómelo. Vamos a prepararnos para la cena del Señor. Pero antes de entrar a la cena del Señor, me gustaría invitar a todos aquellos que nos escuchan del otro lado, que están hoy presentes entre nosotros, que jamás han dado su vida a Cristo, que dicen, pastor, yo quiero experimentar el amor de Dios, que va por encima de todo y que a través del tiempo y a través de las circunstancias puede salvar. Hermano, Jesús está hoy listo para entregarle ese amor. Y si usted está listo, vamos a orar. Nos va a tomar 2 minutos y después usted nada más me contacta y le digo qué es lo que sigue. Pero si está listo, vamos a orar. Ahí donde usted está, concéntrese. Repita conmigo, Señor Jesús, gracias por el sacrificio de la cruz. Esta mañana te pido perdón porque yo sé que he pecado. Te pido que borres mis pecados. Yo reconozco que Dios es un Dios poderoso y te levantó, Jesús, de la muerte con poder. En esta hora te entrego mi vida, te confieso como mi Señor y Salvador. Te pido que me hagas una nueva creación y te doy gracias porque sé que lo que he orado
tú ya lo has concedido. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración conmigo, puede contactarme al 918-350-9486 a través de WhatsApp o a través de fmonroy@wasofirst.com o a través de Facebook, Instagram, Twitter o a través de YouTube. Me gustaría escuchar su historia, pero más importante quiero decirle qué sigue, porque esta decisión no es nada más de ya soy salvo y ya, ¿no? Hay un poquito más que aprender. Si usted está hoy aquí y dice, ¿sabes qué, pastor? Yo he fallado a Dios. Yo quisiera poder, como Jonás, regresar al camino y volver a escuchar el llamado de Dios y atenderlo esta vez. O a lo mejor usted dice, pastor, yo no he fallado, yo he seguido. Pero usted necesita renovar su compromiso con Dios. Recuerde que nosotros somos sus portavoces, somos sus representantes, sus embajadores. Y como tales, muchas veces fallamos y necesitamos regresar a Dios y necesitamos pedirle perdón y que nos renueve. Así que si usted quiere renovarse hoy, quiere renovar su compromiso o simplemente usted necesita volver a escuchar el llamado de Dios para poderlo obedecer, vamos a orar. Si usted se siente cómodo viniendo aquí para que oremos por usted, adelante. Si usted quiere hacerlo desde su silla, está bien. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, eres un Dios maravilloso. Gracias, Señor, porque eres un Dios de segundas oportunidades. Y no solamente eso, pero eres un Dios impresionante. Un Dios cuyo amor es más allá que lo que podemos imaginar. Y tu amor arrasa con toda la maldad y arrasa con todo el pecado y nos rescata para traernos a tus manos. En esta hora, Señor, queremos decirte, perdónanos, Señor, si hemos cometido el error de no escuchar tu llamado. Te pido que vuelvas a hablarnos para que podamos obedecer. Señor, en esta hora también te pido que fortalezcas los brazos de aquel que está cansado. Fortalece los brazos de aquel, Señor, que se siente agotado, que ha estado siguiendo tu llamado, Señor, pero por la razón que sea, hoy se siente que ya no puede más. Dice tu palabra que tú nos darás fuerzas nuevas como las del búfalo. Y en esta hora, Señor, te pido que fortalezcas a aquellos que necesitan renovar su compromiso contigo, Señor, para que ellos puedan volver a trabajar en tu llamado y trabajen con unas nuevas fuerzas, con una nueva visión, con una nueva esperanza y una nueva expectativa. En el nombre de Cristo Jesús, bendice a cada uno de nosotros esta mañana. Te pido que tu Espíritu, Señor, descienda sobre nosotros de una manera poderosa, de una manera fuerte, de una manera impactante. En el nombre de Jesús, te pido, Señor, que tu Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros y que nos llene de tu amor inagotable. Así como tú nos has amado, que nosotros podamos también amar a la gente afuera, para que ellos puedan ver tu amor, puedan experimentar tu gracia y tu misericordia a través de nuestro testimonio. En el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios también que no debemos acercarnos a la mesa con corazón que no sea digno, corazón indigno. Eso significa que nosotros hemos fallado, que tal vez tenemos un pecado no confesado. Y este es un momento muy importante para todos, para creyentes y no creyentes. Si usted acaba de hacer la oración de fe, perfecto, usted acaba de ser salvo. Y usted está listo para tomar la cena del Señor. Pero si usted está aquí hoy, a lo mejor cometió algún pecado, algún error. O a lo mejor usted está limpio y qué bueno, pero es mejor ponernos a cuentas con Dios. Porque muchas veces el ser humano tiende a poner en la parte de hasta atrás del cerebro los pecados y se nos olvida. Pero el Espíritu Santo, dice la palabra, que nos puede traer revelación para que podamos confesar esos pecados y sean perdonados. Le voy a pedir que por los próximos minutos usted se ponga a cuentas con Dios. No me gustaría partir el pan y que alguno de nosotros tengamos un asunto sin resolver. Señor, en esta hora venimos ante ti, Señor, preparándonos para poder recordar del sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Señor, siguiendo ese mandato que Jesús nos dio, que nosotros recordáramos a través de la Santa Cena, Señor, el sacrificio que Él haría y el nuevo pacto que estableció con nosotros. Señor, nosotros nos acercamos hoy a la mesa, pero te pedimos, Dios, que tú nos traigas a la memoria cualquier pecado, cualquier falta que nosotros hayamos cometido, Señor, que vaya en contra de tu palabra, que no nos acordamos, que tu Espíritu Santo, Señor, nos alumbre, Señor, nos ilumine hasta el rincón más profundo de nuestro ser, Señor, y que todo aquello que necesita ser perdonado hoy lo confesemos. Señor, te pido perdón por todas aquellas fallas, por todos aquellos pecados, Señor, que he cometido en lo personal y que hemos cometido como iglesia.
Y te pido, Señor, en esta hora que tu Espíritu Santo nos purifique, que podamos, Señor, participar de la Santa Cena, Señor, sin ningún estorbo y sin ningún problema. En el nombre de Jesús, gracias. Porque tú eres un Dios amoroso, eres un Dios de perdón, eres un Dios de misericordia. Gracias porque tú derramaste tu gracia sobre nosotros. Gracias, Señor. Purifica a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra que la noche que Jesús estaba tomando la cena de la Pascua, que iba a ser entregado, Jesús partió el pan y lo pasó a sus discípulos y les dijo: este pan representa mi cuerpo que hoy es partido por ustedes. Lo que estaba diciendo Jesús era que el cuerpo de Jesús iba a llevar el castigo de todos nosotros. Así que Jesús pasa el pan y les dice que cada vez que se acerquen a la mesa, partan el pan, recuerden lo que estaría por suceder, que es precisamente el sacrificio que Él estaba haciendo o estaría haciendo unas horas después. Jesús, en esta hora nos acercamos a ti reconociendo, Señor, que solamente a través de ti hay salvación. No hay nada más ni nadie más que pueda ofrecernos salvación más que tú. Como dice tu palabra, tú eres el único camino al Padre, tú eres la puerta. Señor, tú eres el buen pastor, pero más importante, que dice que solamente hay un camino al Padre y eres tú. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres y solamente eres tú. Te damos gracias, Señor, y esta mañana nos acercamos a tu mesa reconociendo que no hubiéramos podido nosotros alcanzar nunca el estado perfecto de salvación o de santificación, porque eso fue solamente dado por ti a través de la cruz. Y es este día, Señor, que reconocemos y te damos gracias, que fue a través de tu cuerpo, Señor, que fue partido por nosotros, que nuestro pecado fue borrado. Y en esta hora, Señor, en memoria de ese sacrificio que hiciste, Señor, tomamos este pan y lo bendecimos y te damos gracias, porque fue a través de tu cuerpo, solamente a través de tu sacrificio, que nosotros llegamos a ser salvos. Y asimismo, Señor, miramos hacia el futuro, a ese maravilloso regreso, cuando tú nos vas a llevar contigo entre las nubes y vamos a participar, Señor, de ese hermoso festín contigo cuando lleguemos al cielo. Gracias, Jesús, por tu sacrificio. No nos permitas olvidar de ese sacrificio nunca, que esté siempre presente en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Toma el pan conmigo. Dice la palabra de Dios también que asimismo tomó la copa y la pasó a sus discípulos y les dijo: esta copa representa mi sangre que hoy es derramada por ustedes. Y dice también que su sangre es la sangre de un nuevo pacto. ¿Qué significa un nuevo pacto para nosotros? En el antiguo pacto tenía que haber sacrificio de animales y dice la palabra que no podía haber remisión de pecado más que a través del derramamiento de sangre. Y Jesús fue ese cordero perfecto que fue entregado por nosotros y que fue derramada hasta la última gota de sangre para que el pecado de usted y el mío fuera completamente borrado. Te damos gracias, Jesús, en esta hora, porque fue a través de tu sangre que nosotros recibimos el perdón. Gracias porque no hay otro Dios, no hay otro camino, no hay otro Salvador, no hay otro mediador. Eres solamente tú, Jesús, a través de tu sangre, a través de tu sacrificio, que hoy podemos decir: Padre, aquí estamos. Gracias por la entrada directa hasta el trono de gracia. En esta hora, Jesús, participamos de esta copa recordando ese sacrificio que hiciste, esa sangre que fue derramada hasta la última gota por nosotros en la cruz. Pero también con esto miramos hacia el futuro, hacia ese momento en el que seremos reconciliados, seremos traídos a tu presencia de manera permanente y de manera eterna. Gracias, Jesús, en tu nombre santo participamos de este jugo, de esta copa, en tu nombre, Jesús. Señor, te damos muchas gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu salvación. Gracias, Dios, porque fue a través de ti, fue a través de tu hermoso sacrificio, Señor, que el día de hoy estamos delante de ti. Gracias, Señor, porque no es por nuestras fuerzas, no es por nada que podamos hacer, no es por nuestra bondad, porque realmente nosotros no somos buenos, como dijo Jesús, dijiste tú en aquel encuentro, cuando te dijeron maestro bueno.
No hay nadie bueno sino Dios. Tú eres el único bueno. Nosotros no tenemos nada, pero a través de ti podemos ser santificados, podemos acercarnos más a ti. Te pido, Jesús, que nos ayudes a tener en mente que tú eres el Dios salvador, que tú eres el Dios reconciliador, que tú eres un Dios de segundas oportunidades, y que dentro de esa naturaleza de Dios de segundas oportunidades te entregaste a ti mismo hasta la muerte y muerte de cruz, para que a través de tu muerte y tu resurrección podamos llegar nosotros hasta el cielo. Y en esta hora te damos gracias, porque sabemos que no hay otra forma, es a través de ti, y tú ya hiciste todo lo necesario. Lo único que tenemos que decir es: ayúdanos. En esta hora, Señor, nos tomamos de tu mano y te pedimos que nos ayudes a no olvidarnos de ese sacrificio tan grande, y no solamente eso, pero ayúdanos, Señor, a vivir en obediencia a tu palabra, en respuesta a ese sacrificio. Porque sabemos, Señor, que no podemos decir que te amamos si realmente no obedecemos tu palabra. Ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos, Señor, a entregarnos en cuerpo y alma. Ayúdanos a entregarnos, Señor, de todo corazón. Porque, Señor, te pertenecemos a ti. Tú nos compraste por precio de sangre. Y en esta hora te decimos nuevamente gracias. No hay otro como tú. Te amamos, Señor, te bendecimos. Bendice la vida de mis hermanos, Señor. Bendice su trabajo, su familia. Bendice, Señor, sus finanzas. Bendice su salud. Te pido en el nombre de Jesús que tú llenes, Señor, la vida de mis hermanos del Espíritu Santo. Dales doble porción, que donde quiera que ellos vayan, la gente vea algo distinto en ellos, y la gente pregunte qué hay en ellos, y puedan ellos compartir de tu amor con alguien más que no te conoce. Llénalos de tu presencia, llénalos de tu Santo Espíritu, y te pido, Señor, que tú te muevas de una manera sobrenatural en ellos. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga y los guarde. Que el Señor bendiga su entrar y su salir, su acostar y su levantar. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé paz hoy, mañana y siempre.